Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Incluyendo, hoy con el primer Doc Incluye, es decir, los documentales de Incluyendo. Y hoy vamos a ver, a través de este documental, a falta de documentales argentinos, tuvimos que elegir un documental español, acerca de la problemática de los hermanos, de las personas con discapacidad, de hermanos y hermanas, que se tienen que ocupar de esa persona porque los padres fallecieron o bien por otras circunstancias familiares. Es un tema que es poco conocido, poco debatido acá en nuestro país. ¿Cuál es el rol que juega el hermano o los hermanos cuando uno de ellos tiene una discapacidad? Más que nada cuando se trata de personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental o con problemas de TGD, trastorno general de desarrollo. Y es lo que vamos a tratar de mostrarles hoy, de qué manera en España se ven este tipo de experiencias inclusivas que buscan la contención tanto dentro de la familia como fuera de ellas. Ver qué pasa con estos hermanos que han quedado un poco al desamparo, al morir sus padres, y luego tienen que hacerse cargo el resto de los hermanos. No todos se hacen cargo, esa es una realidad muy grande, y lo mismo sucede si hablamos de personas o familias sin discapacidad, cuando una familia compuesta, como en mi caso, que tengo a mi mamá. Mi hermana vive en España y el único que se tiene que hacer cargo soy yo, ¿sí? Y les puedo asegurar que no es fácil. El tema es, por ejemplo, cuando acá en nuestro país viven los hermanos y resulta que solamente uno se hace cargo de la situación, se hace cargo de los cuidados necesarios, de proveer de la medicación. Ni hablemos de las zonas pobres, donde el acceso a la salud es poco más que un milagro, una utopía, ¿no? Donde es algo que prácticamente no existe. Si no, veamos lo que pasa en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, cuya ministro que estaba renunció. Y sí, seguimos con estos dramas, pero en el caso que vamos a ver hoy, vamos a ver qué pasa, cuál es el rol que juegan los hermanos, cuál es el rol que juega la persona con discapacidad. Porque, ¿qué pasa?
Los hermanos todos van creciendo, se van enamorando, se van casando, van teniendo hijos, hacen su vida propia. Y bueno, ¿y qué pasa con el hermanito perdido, el hermanito con discapacidad, no? Eso es lo que pasa. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo incluyen? No hablo de integrar porque es algo que me remite mucho a las matemáticas, sino a las ciencias sociales, ¿sí? Por eso estamos incluyendo y no integración. Porque lo que estamos hablando de que esté incluido una persona con cualquier limitación física o mental, ¿sí? Dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del trabajo, ¿sí? Es un tema que para muchos es desconocido y también pareciera que el cine documental argentino tampoco se ha preocupado mucho en difundir lo que pasa en nuestro país, porque este tipo de experiencias, por lo menos en nuestro país, se tendrían que haber filmado, tomado nota, publicado. Pero uno busca un documental de Argentina y realmente se encuentra con algunos audiovisuales que hablan de una noticia X determinada, pero no de un documental referente a las personas con discapacidad. Esto es algo que ya vamos a hablar en próximas emisiones, como también el tema de la accesibilidad audiovisual. España ha avanzado mucho en temas de inclusión, pero porque las mismas personas con discapacidad han tomado conciencia de pelear por sus derechos, lo mismo que muchos de sus familiares. Algo que aquí no ocurre y que solamente ante una medida extrema, como fue el quite de pensiones, salen a la calle a manifestarse. Pero no hay una unidad, una acción decidida a la defensa de los derechos. Cada vez nos encontramos con que nos sacan más derechos y no sabemos hasta dónde va a llegar este cambio hacia el pasado que nos sigue hundiendo en un futuro no tan incierto, sino peligroso, ¿sí? Porque están atacando justo a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Y en la semana que viene, ya les voy anticipando, vamos a hablar un poco de la accesibilidad electoral y de las PASO. No va a quedar tema sin tratar sobre el tema de las PASO, porque va a ser el tema de la semana, y también de cómo ejercer el sufragio de las personas con discapacidad para refrescar la memoria, cómo se hace, cómo no se hace, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y después, por supuesto, el análisis político. Entonces, la semana que viene vamos a estar con este tema. Ahora nos vamos a ir a un corte y después volvemos y atrás la película. Corte.
el socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Bueno, acá estamos en la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, en FM en Tránsito, radio cooperativa comunitaria, que este 2017 festejamos los 30 años de nacimiento y bueno, queremos saludarlos desde acá, desde el oeste. Compartimos mucho con la idea de Barricada, de hacer un trabajo colectivo, solidario, autogestivo, comprometido con el cotidiano, cada uno en su territorio. Así que es el saludo, es el festejo, nos sentimos identificados, somos parte de esa construcción de cuando hablamos de transformar el mundo, ese pedacito del mundo en el que estamos, es parte de lo que Barricada TV transmite. Bueno, volvemos incluyendo el segundo bloque y lo que vamos a ver ahora va a ser el documental Hermanos, dirigido por Diana Nava y cuya producción y realización estuvo a cargo de la Fundación Plena Inclusión Madrid. Y ahí vamos a ver las historias de 3, 4 familias y de 2 personas con discapacidad, precisamente para ver esa relación de hermanos que hablábamos en el bloque anterior y cómo se desarrollan esas relaciones. Vamos a la película y después nos vemos para comentarla. Ahora sí. Sí, ya está. Ya. A mí me encanta la palabra hermano o hermana. Creo que cuando resuena esa palabra, en particular a mí la palabra hermana, es algo que me hace sentir feliz. No existe vida sin ella, ni existe futuro sin ella, ni existe pasado, ¿no?, sin ella. Pues para mí es que mi hermana tenga discapacidad es como una cosa normal, porque yo nací cuando ella ya tenía 3 años, entonces pues la he visto siempre crecer con una discapacidad. Ver crecer a tu hermano con una discapacidad, con problemas, te hace pensar que eres más fuerte, porque estás viendo a tu hermano con todos los inconvenientes del mundo salir adelante. Tenemos una relación pues de mucho cariño, porque yo, mira, de quien más me acuerdo de pequeño que me cuidaba él, era mi hermano. Mi hermano me cuidaba a mí porque me saca 14 años. Entonces yo ahora me siento como que pues ahora le estoy ayudando a él, ¿no? Y eso pues es muy bonito. La relación de los hermanos con Guillermo es muy diferente, cada uno tiene un papel. Mis hijos le ven como, evidentemente es uno más, pero es que llega un momento donde la discapacidad no la vemos. Es tan rutinario, lo hemos normalizado tanto, porque al final hay que normalizarlo, que no vemos la discapacidad. Entonces ya incluso cuando suelta alguna tonterita, nos reímos porque es que esperamos a lo mejor que lo haga. Es su forma de participar. Yo definiría a mi hermano Miguel como una persona buena, entrañable, que necesita sentirse querido, necesita cariño, mucho cariño de los demás, sobre todo sentirse que forma parte de una familia. También es cierto
que por su discapacidad pues tiene días, y que son bastantes días, en los que predomina mucho su mundo interior, su negativismo es muy pesimista y le cuesta mucho pues hacer las cosas, comprender las situaciones, la realidad de las cosas. Lo primero que me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Fundamentalmente lo que hago es ayudar a mi hermano a ponernos en marcha para irnos a la fundación, que le llevo todos los días yo en coche, y dedico mucho tiempo a que se levante, a que se vista, que le cuesta un trabajo increíble, porque sale de la cama como en pijama y a desayunar. Y entonces pues yo me pongo duro con él y digo, hay que salir de la habitación vestido. Mi hermano Miguel Ángel pertenece a la fundación y está en un taller ocupacional. Está en un aula que lo que hacen allí pues fundamentalmente son manipulados. Tienen un profesor que les lleva estupendamente y ahí se pasan la mañana. Mi hermano Miguel, si no fuera por la entidad a la que pertenece, desde luego dijéramos que la tarea de estar con él, pues no sé si atreverme a decir que sería casi inviable. Como consecuencia de que falleciera mi madre, pues bueno, mis hermanos ya nos habíamos reunido en muchas ocasiones y habíamos hablado que qué pasaría cuando mi madre no estuviera, ¿no? Entonces, en principio teníamos una idea de hacer una tutela compartida. Bien aconsejados por una abogada, nos dijo que era mejor que fuera una persona el tutor. Yo me ofrecí como tutor de mi hermano, porque bueno, yo siempre he sido, dijéramos, el cuidador principal. No estaba mi madre, yo siempre he estado por aquí. Considerando un poco también los derechos que tiene mi hermano de pertenecer a su entorno, a vivir en esta casa que es de todos, pensamos que era la mejor opción. Y bueno, pues yo he tomado la decisión, evidentemente, de venirme a vivir aquí. Entonces sí que es verdad que yo llegué a una serie de acuerdos con mis hermanos, como por ejemplo que cada fin de semana nos íbamos a hacer responsables de mi hermano, uno de nosotros. Y bueno, hay un cuarto hermano que cuando falleció mi madre, pues ha desaparecido completamente de la familia. Entonces esto es una situación que para nosotros y también para mi hermano Miguel es muy difícil de gestionar. Se mezclan muchas sensaciones, muchos sentimientos y gestionarlo pues es complicado porque sientes rabia, sientes una desazón muy grande, sobre todo yo creo que lo que más predomina es una tristeza impresionante. Pues la verdad es que mi hermano estaba muy súper protegido, mi madre le hacía todo, menos cuando venía yo aquí, que teníamos discusiones. Pero sí que ha supuesto un cambio el ser tutor de mi hermano, por lo que implica la responsabilidad de tenerle que cuidar, ¿no? Estar el día a día aquí con él, pues haciéndolo todo, haciendo las tareas domésticas. Lo tengo que llevar, lo tengo que traer. Antes vivía en otro sitio, pues no es lo mismo. Eso cambia, lo cambia todo. Para fomentar la autonomía, una de las cosas más importantes que hay que tener claro, yo pienso que es que hay que arriesgar un poquito. Tenemos una reunión prevista para este próximo jueves, ¿no? Sí, tenemos reunión el próximo jueves. Aquí, como siempre, nos reunimos el grupo de hermanos, aquí en la fundación, y será a las 6 de la tarde. Vale, es que te quería comentar una cosa. Es que, bueno, como sabes, yo quiero venir a la reunión, por supuesto, pero tengo un pequeño problema y es que voy a tener que dejar a mi hermano solo, sin remedio, en fin. Porque mira, la otra vez pasó lo mismo y al final Miguel pues sí, estuvo bien y además así va ganando él en autonomía, que es una cosa que ha mejorado mucho desde que está viviendo contigo. A él le gusta mucho eso de hacer quinielas, las hace de todas las clases, se inventa juegos para hacer las apuestas, ¿no? Y entonces otra de las cosas que procuro, depende de los días, pero sí me gusta, la verdad, que él vaya solo, aunque yo esté alerta, él se va a echar las quinielas. Pero bueno, él sale a la calle
está en su entorno, que es lo que yo quiero. Le conoce mucha gente, le conoce todo el barrio, es un camino relativamente corto y ahí estoy. Cuando tarda un poquito, pues nada, me voy a buscarle. En fin, y así. También un cambio importante, por supuesto, es que al fallecer mi madre y no estar aquí mi madre y todo cambiar, y todo es que hemos procurado, aunque es imposible de hacer esto, ¿no? Pero intentar, si cabe todavía más, que él sienta que pertenece a una familia, que tiene una familia, que sí es cierto que su madre ya no está, por desgracia, pero que estamos nosotros, que estamos sus hermanos, que lo vamos a cuidar, que siempre vamos a estar con él, y quitarle ese temor, ¿no?, a que no esté su madre. Somos 4 hermanas. Se llama Cristina, Blanca y Berta. Y yo. Berta es mi hermana mayor. Isabel conmigo tiene una relación más de hermana-madre. Yo sí que le he puesto muchos más límites, quizás porque soy la mayor. Ella nace con una subluxación congénita de cadera y le supone una operación importantísima en plena adolescencia. Esta cirugía trae añadido 1 año de inmovilidad. Esto afecta de una manera impresionante, ¿no? Ella se mete tremendamente en sí misma, deja de ser la persona que era previamente y empieza a ser una persona distinta. A mí esto me afecta de una manera personal muy importante. Me implico muchísimo en su cuidado. A mí me afecta tanto que es lo que determina que yo al final acabe siendo enfermera. Pues como el resto de mis hermanas, yo creo que soy Isabel, ¿no? No sería en absoluto la persona que soy si Isabel no hubiera pasado por mi vida. Había veces que quería huir de esa responsabilidad, ¿no? Recuerdo que había veces que salía, ¿no? Como me quería bajar a la calle e intentaba no hacer ruido para que mi madre no me dijera venga, bájate con Isabel, ¿no? Odiaba cuando como alguien le dijera algo a mi hermana que yo pensara que pudiera provocarle algo malo. Eso... O sea, entonces la protección siempre ha estado ahí. Gracias a los profesionales he empezado a comprender que tengo que tratar a mi hermana como una persona adulta. Entonces, pues he trabajado conmigo misma para empezar a hacerlo. Isabel es tímida, tiene mucho mundo interior. Es difícil a veces llegar a ella y yo creo que es una persona que, lo voy a decir así, o sea, que tiene como una especie de magia. Que me frustraba muchísimo no saber resolver un conflicto. Se me daban muchos conflictos. De repente iba por la calle con ella, se paraba, no se quería mover y no había Dios quien la moviera. Y yo, las horas pasaban, yo me desesperaba, ¿no? Y no sabía cómo salir de esas situaciones. Hubiera sido genial pautas o apoyos o no sé, o maneras de hacer para poder haber salido un poco mejor. Ahora me consta que ya hay grupos de hermanos, de niños, adolescentes, adultos que trabajan también la resolución de conflictos y muchas más cosas. Al estar tan incluida en nuestras vidas, un cambio muy brusco y un problema importante en su vida es cuando nosotras empezamos a hacernos mayores. Empiezas a salir por la noche, empiezas a tener novio, empiezas a volar libre de alguna manera, ¿no? Y ella quiere hacer lo mismo, pero no la hemos limitado a la hora de la verdad en nada. Quiero decir, si ella se ha enamorado, que se ha enamorado alguna vez, pues ella tiene su novio. Si ella ha querido salir, hemos salido con ella. Hay un momento en el que cuando yo me echo novio, de repente ella se enamora de mi novio. Y quiere ser yo. A mí esto en un momento dado me hace gracia hasta que me doy cuenta de que ella sufre porque empezó a rechazarme, ¿no? Yo la única manera que sé de trabajar las cosas es afrontarlas.
Coger a Isabel, hablar del tema, pues yo soy tu hermana, te quiero, él es mi novio, no es tu novio, es tu cuñado y te quiere, pero de otra manera. Bueno, Isabel para mi pareja, como ha dicho ella, es parte de ella, es una prolongación de su ser y creo que eso, al haber sido la hermana mayor, también Berta se ha sentido, en muchos periodos, se ha sentido madre de Isabel. He conocido a más gente con discapacidad, pero es la primera con la que tienes un trato tan cercano y la que verdaderamente te abre los ojos de todo lo que te puede dar una persona con esta sensibilidad y bueno, con esta discapacidad por un lado y con otras capacidades por otro lado. José y yo llevamos juntos ya casi 10 años y recuerdo perfectamente la primera vez que le hablé de Isabel. La primera vez que estuve con Isabel sentía como miedo, ¿sabes? Miedo de no saber cómo actuar, miedo de no saber qué decir. Poco a poco la propia Isabel lo fue derrumbando, ¿sabes? Con mis hijas el asunto ha sido muy complicado, muy complicado. Date cuenta de que mi hija Irene nace en un escenario pues idílico, ¿no? Es la primera nieta, la primera sobrina, la primera todo. Destrona a Isabel, vamos, de una manera espectacular. Hubo una temporada en la que las reacciones de Isabel eran un poco violentas. Entonces, claro, a mí me generaba mucho miedo. No quisimos que fuera más, lo pusimos en conocimiento de los profesionales que están alrededor de Isabel y gracias a su ayuda y a todo el trabajo personal que han hecho con ella, yo creo que es un tema que está completamente solventado. Es una relación curiosa, ¿no? Porque de alguna manera Irene es muy consciente de las limitaciones que tiene Isabel e Isabel es muy consciente de que Irene es una niña. Hay ahí como una simbiosis muy, muy bonita. Aunque mis padres, por supuesto, hayan hecho lo mejor, sí que creo que hay nuevas formas y creo que nosotras ahora mismo, pues, por el salto generacional que puede haber, podemos ver o ayudar sobre todo a construir un camino donde Isabel tenga más autonomía y donde Isabel pueda desarrollarse mejor y ser más ella misma y poder elegir y poder ir construyendo su propio futuro. Cualquiera de nosotras viviría con ella el resto de su vida sin importarle lo más mínimo. Eso es algo que tengo muy claro. Luego habría que ver en qué vida encaja más o con quién ella es más feliz. El futuro lo veo muy claro. Yo creo que mi hermana acabará viviendo conmigo cuando mis padres no puedan hacerse cargo de ella, si es que ella quiere. ¿Y cómo está tu hermana? ¿Qué me cuentas de ella? Pues nada, que está alegre como siempre y es simpática, le gusta nadar y divertirse, sobre todo. Mi hermano pues también, a lo suyo, a ratos está un poco nervioso, pero por lo general últimamente ya no. ¿Y qué cosas te gusta hacer con tu hermana? Pues nos gusta a las dos, yo creo, reírnos sobre todo juntas y dar paseos y hacernos fotos. ¿Haceros fotos? Sí. Qué modernas. Ya ves. Pero ahora con los exámenes y con los estudios pues no puedo hacer tampoco mucho con ella y me gustaría poder hablar de nuestras cosas y que me ayudase y yo a ella. De pequeño, quieras o no, también tú pues te das menos cuenta de las cosas también y tu hermano es algo para jugar. Así que es una relación más tipo de colegueo y así jugando todo el tiempo, pero luego ya vas creciendo y se pasa. Te distancias más. Mi hermana pues como que necesita una ayuda casi siempre y entonces pues por ejemplo no podemos hacer cosas, por ejemplo ir al cine porque yo que sé, se agobia o algo así, empieza el mal jaleo
y entonces pues no podemos hacerlo, pero a nosotros nos gustaría. Y mis padres pues claro, que harían otras cosas. ¿Tú crees que tus padres te entienden en la relación con tu hermano y lo habláis? Pues por una parte sí, pero por otra no. Ellos actúan como padres, no como hermanos. Y entonces pues la función de padre o madre es más sargento y la función de hermano es más que vas a divertirte. ¿Cómo disfruta Teresa, cuando vas cortitas? Mira que le gusta. Sí. ¿Y eso de todas formas está más tranquila últimamente, ¿verdad? Se puede estudiar mejor en casa, sí. ¿Qué más? Oye, tenemos que empezar con lo de Teresa, probarle las gafas nuevas, a ver si somos capaces de ponérselas o no. O sea, las podemos poner cuando está viendo la tele, que a lo mejor se da cuenta que ve mejor. Eso es una posibilidad. A lo mejor es una buena idea, ¿no? Y probar cuando algo le motive, porque si no, las gafas ya sabéis que vuelan todos los días, unas cuantas veces. ¿Cómo les explicas a tus amigos cuando ven a tu hermano, no sé? Pues yo les cuento algo, por ejemplo, que mi hermana me ha roto un trabajo o algo, que es muy habitual, pues, y me preguntan que cómo es que tu hermana te rompe un trabajo, y yo les cuento que tienen una discapacidad. ¿Tú quién crees que te entiende más? ¿Los compañeros, o sea, los del grupo de hermanos, o tus amigos de toda la vida? En cambio, por eso con los hermanos, que no sé, que no tienes que explicar para nada qué le pasa a tu hermano. Porque llegas y dices, bueno, estos ya saben todo lo que me pasa en casa, las bromas, los recursos para hacer que no te moleste el hermano, todo. ¿Vosotros creéis que vuestros padres os permiten involucraros en la educación de vuestros hermanos? Yo diría que sí, porque los hermanos somos una gran influencia en nuestros hermanos. Estamos más tiempo con ellos que nuestros padres y tenemos una relación que... Bueno, los hermanos tienen más relación que puedan tener un hijo con un padre, porque a la hora de picardía o a la hora de secretos o a la hora de juegos se entiende bastante mejor. A ver, ¿en qué cosas te gustaría que te dejaran implicarte tus padres en la educación? En que un hermano puede hacer cosas que a lo mejor tus padres piensan que no puede hacer, entonces pues se lo dan hecho. Por ejemplo, mi hermana se puede vestir sola, pero a mis padres les parece más cómodo vestirla ellos. Entonces... ¿Y en alguna ocasión habéis tenido miedo o rechazo? ¿Habéis sentido que la sociedad tiene miedo o rechazo respecto a vuestros hermanos? Que yo pienso que incluso a veces hay miedo, porque por ejemplo mi hermano ve a un bebé en un carro y va a darle un beso, incluso los padres se apartan como diciendo, oh, le va a hacer algo. No es solo que sientan rechazo, sino que también lo desconocen y tienen miedo. ¿Y tú has tratado de explicarles el porqué del comportamiento de tu hermana ha sido así en esa situación? ¿O coges y te vas? ¿No tratas de darles una explicación? Pues nosotros pasamos un poco del tema, pero nosotros por eso no dejamos de ir a los sitios y es más, siempre vamos con ella. Es tan amplio el mundo de la discapacidad que es muy complicado hacerle a todo el mundo comprender. Bea, ¿te has parado a pensar cómo será tu vida dentro de 15 años? Me hago una idea, porque yo sé que voy a seguir cuidando de mi hermana, aunque tengamos vidas diferentes. Pues para mí es que mi hermana tenga discapacidad es como una cosa normal, porque yo nací cuando ella ya tenía 3 años, y entonces pues la he visto siempre crecer con una discapacidad. Yo seguiré ayudándola y pues te enseñaré cosas, supongo, y ella pues será más independiente, yo creo. Pues mi historia familiar es, mi hija nació a los 2 años de casarme y a los 2 años y 9 meses nacieron los trillizos. Fueron muy prematuros, nacieron a 29 semanas. Guillermo, al mes de nacer, le tuvimos que operar de los ojitos por una retinopatía y bueno, pues es ciego.
y luego pues fuimos descubriendo poco a poco que tenía algo más. Yo pues me dedico a llevar a todos al colegio. Empiezo por María, come en casa, nos vamos a recoger a sus hermanos y el colegio que meriendan, los Julio Ignacio, nos vamos a recoger a Guille. Bueno, pues la relación de los hermanos con Guille es diferente, o sea, es muy especial, pero es muy diferente, cada uno tiene su papel. María lo ha pasado mal, porque cuando nacieron los trillizos tenía 2 años y 9 meses. María no entendía a su hermano, ya le costó un montón entender que su hermano era ciego. No entendía que, porque tenía a 2 hermanos más con los que comparar. Guillermo a lo mejor reaccionaba arañando, pues porque era ciego, pum, se asustaba, pues arañaba. Y ella decía, mi hermano es tonto, lógico, mi hermano es malo, pero que era normal. Aunque quería estar ahí con su hermano, ella iba más a su rollo. En un principio no tenía relación. La relación ha ido creciendo, pues a raíz de que ella también ha ido creciendo, que ha ido entendiendo que su hermano es diferente, que piensa diferente, y entonces ha querido involucrarse. Tal cual, hermana mayor, juega con él y le cuida. Le intenta enseñar, que eso es lo difícil, pero está ahí como hermana mayor. ¿Quieres el mono? A veces me cuesta mucho ver a las familias y que Guille no pueda hacer lo mismo. Las familias normales, ¿no? Sí. Y que Guille no... Y que Guille no pueda hacer lo mismo que otros. Pero en tu relación con él, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de intentar acercarte a él? Pues es que no podemos hablar mucho y es difícil intentar conectar con él, pero cuando lo hacemos pues mola mucho. Vale. Estábamos muy bien. Con Julio se acerca en plan juguetón, o sea, eso está claro. Le engancha, yo qué sé, Julio, le grita, Julio, ven. Y Julio pues claro también va súper rápido. Y el juego que tiene pues es más, pues eso, a empujar, a no sé qué, en plan juego. Y con Ignacio, la forma de acercamiento, hasta el propio tono de voz, es como de necesidad. Es que no lo puedo explicar, porque eso hay que escucharlo. Guillermo es un niño que le da mucha importancia al sonido, ¿vale? A la forma de decir las cosas. Entonces, con cada uno utiliza un sonido. Y con Ignacio es eso. Como de Ignacio, quiero que vengas porque tú me vas a ayudar. Me gustaría ser profesor de niños autistas porque los niños autistas también tienen que aprender y necesitan ayuda y podríamos hacer juegos, juegos de explicar cosas, juegos de hacer cosas y esas cosas. Yo le diría que el autismo es un niño que piensa diferente que nosotros y que nota las cosas como más raras. Que el autismo es como un niño o una persona que entiende las cosas como más tarde y se comporta distinto que nosotros. He aprendido que aunque Guille sea autista, pues puede lograr muchas cosas también. Es que a ver, Guillermo es como... En nuestra familia es el centro. Es el que nos une y nos desune. Yo siempre digo lo mismo, Guillermo nos da la vida, pero también nos la quita. Mis hijos le ven como... Evidentemente es uno más, pero es que llega un momento donde la discapacidad no la vemos. Es tan rutinario, lo hemos normalizado tanto, porque al final hay que normalizarlo, que no vemos la discapacidad. Entonces ya incluso cuando suelta alguna tonterita, nos reímos, porque es que esperamos a lo mejor que lo haga. Es su forma de participar. Creo que mamá nos trata igual, porque aunque Guille tenga autismo y además sea ciego, es igual que una persona, no es ni un marciano ni un diablo, es una persona. También el adaptar a nosotros a Guillermo a nuestra vida
seguir unas mismas rutinas. Se le castiga igualmente, se le regaña igualmente, se le premia igualmente. Pues eso es lo que ha hecho que al final Guillermo también, dentro de su discapacidad, esté todo muy normalizado y sus hermanos normalicen la discapacidad de su hermano. María hay veces que hace planos de su casa y tiene su habitación para Guille. Mis hijos, mamá, pues cuando me vaya con mi novia me llevaré a Guille. Por ejemplo, Ignacio. Julio, me iba a comprar una moto, pero claro, entonces a ti no te puedo montar ni a Guille y tengo que comprarme yo entonces un coche. Yo con Julio e Ignacio me imagino como tú con los tíos, o sea, los sábados y domingos, ir a visitarnos, reunirnos en algún sitio, pasar una tarde muy buena. Y con Guille pues yo creo que lo mismo. Yo también quiero retraerme un poco y tener un poco más mi vida, pero cuando necesite ayuda yo creo que él sabe que voy a estar ahí. Cuando Guille hace algo nuevo, pues yo me siento feliz porque he aprendido una cosa más para el futuro, para el día de mañana poder hacer esas cosas o ahora. Isabel, mi niña hermosa, mi hermana chica es Isabel. Isabel, tus ojos chinos, tu lengua fuera. Ay, mi Isabel, Isabel saca su mano arrugadita y ve mayores o no sé qué, entre uñas mal pintadas y bonitas. Extraño mundo, el que ya ve, ya ve, ya ve, ya mi Isabel. De alguna manera, quizás las personas que somos mis hermanas y yo tienen mucho que ver, muchísima relación con haber sido hermanas de Isabel y haber estado tan unidas a ella desde que ella nació. Los miedos y culpabilidades en estos hermanos de niños con discapacidad intelectual los intentamos trabajar desdramatizando mucho la situación. Hay que dar mucha normalidad. Tener un hermano con discapacidad intelectual no tiene por qué ser diferente a tener otro hermano sin discapacidad intelectual. Hay que fomentar el que jueguen, el que se peleen, el que discutan. Respecto a mi hermana, quiero que tenga su vida, sus amigos, que sea independiente, que tenga su casa, que pueda vivir sola, porque es completamente capaz. Yo sé que voy a seguir cuidando de mi hermana, aunque tengamos vidas diferentes, claro. Yo seguiré ayudándola y pues la enseñaré cosas, supongo. Y ella pues será más independiente. La idea de que el tutor tiene que llevarse a vivir con él a la persona a la que tutela, a su hermano. Esto no es así. Lo que tiene que hacer es ocuparse de que al tutelado, digamos, no le falte nada. Tenga vivienda, tenga alimentos, tenga los cuidados que precisa. Tienes que administrar los bienes, los medios que tiene el hermano. Y en tercer lugar también le falta esa idea de que pues el tutor es el único que se encarga de los cuidados que necesite, de la atención del hermano y que el resto de los hermanos ya no tienen que hacer nada. La tutela no hace que desaparezcan los lazos familiares de los demás hermanos y por tanto deben implicarse igualmente en la asistencia, en el apoyo que necesite su hermano con discapacidad. Los hermanos, por esa cercanía generacional que tienen y por tener muchos menos miedos que los padres, son las personas que más van a fomentar los nuevos modelos de vivienda. Me lo hubiera planteado muy seriamente lo de los pisos tutelados. Creo incluso que sí que hubiera sido una opción.
Los hermanos lo que nos suelen demandar a Plena Inclusión Madrid sobre todo es información y orientación y apoyo emocional en muchas ocasiones cuando se encuentran ante la tesitura de tener que ocuparse de su hermano con discapacidad. En muchas ocasiones cuando llegan a Plena Inclusión Madrid no pertenecen a ninguna entidad y lo que hacemos es buscar aquella en la que haya grupos de hermanos o recursos que a ellos les puedan aportar. Cuando hemos tenido problemas concretos con Isabel y preocupaciones, ¿no?, sobre su presente, su futuro, incluso preocupaciones sobre temas a lo mejor de conducta incluso, a veces estábamos un poco perdidos porque no sabíamos a dónde acudir y en realidad la respuesta la teníamos ahí al lado y es con los profesionales que están con Isabel, que la verdad es que son maravillosos. Y vimos este documental que nos muestra una realidad, ¿no? Una realidad que no siempre se ve en nuestro país, ¿no? Con una explicación inclusive jurídica de lo que es la tutela en España, cosa que es diferente acá, ¿no? A nuestro país, a la Argentina. Y ojalá pudiera lograrse algo similar aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque sería el comienzo de otra etapa en la larga lucha por la inclusión de las personas con discapacidad, que hay demasiadas diferencias, demasiadas contrariedades, obstáculos, vallas. Y creo que hay que empezar a pensar un poco más, sobre todo en este tipo de cosas. El próximo martes nos vamos a encontrar con una semana calentita por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y entonces vamos a tratar precisamente cómo se hace el voto, cómo se sufraga, dónde, cuando existen obstáculos, cómo removerlos, a pesar de que los delegados electorales son bastante reacios a aceptar que una persona tiene discapacidad, ¿no? Por ejemplo, para bajar la urna. Son detalles que vamos a ir viendo el martes que viene. Como también vamos a analizar qué propuestas tenemos. ¿Está la discapacidad en la agenda política? ¿Hay algún spot de campaña que mencione la discapacidad? Me parece que no, pero va a ser un tema de análisis para el próximo martes,
que va a ser bastante calentito. Por ahora nos quedamos con las imágenes de este documental, de estas historias de vida que nos tienen que servir para reflexionar un poco sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia familia, que no es poca cosa en los tiempos que corren. Hasta el martes.